que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón apretado y sin aliento, Alejandro se presentó ante el tribunal. Cada mirada en su dirección sentía como una crítica invisible que le arrancaba fragmentos de confianza. Cuando llegó el momento de pronunciar su discurso, la sala se convirtió en un eco de dudas. Un murmullo corría entre los asistentes, y en ese instante, Alejandro comprendió que su destino y el de Valentina estaban entrelazados de una manera inimaginable. La pregunta latía en el aire: ¿logrará obtener la justicia que ambos tanto anhelaban? La tensión en la sala del tribunal se tornó palpable, mientras Alejandro trataba de reunir las palabras necesarias para articular su defensa. Sin embargo, su mente estaba plagada de dudas. ¿Cómo podría presentar un caso sólido mientras lidiaba con la tormenta interna que lo atormentaba? La figura de Valentina aparecía constantemente en su mente, su mirada inocente y confiada desafiando su ambición desmedida. Su voz, al inicio temblorosa, se fue encontrando entre los ecos del silencio. Con cada declaración comenzaba a transformar su pasión por la ley en un acto de justicia. Habló no solo como un abogado, sino como un hombre que se había visto reflejado en la vida de la pequeña. Describió el impacto del desalojo, evocando imágenes de familias desgarradas y la inquietante realidad de la vulnerabilidad que enfrentan aquellos que carecen de recursos. Las palabras fluyeron con sinceridad, un torrente de emociones que evidenciaban un cambio significativo en él. El poder que se sentía a través de su oratoria le reveló una faceta desconocida de sí mismo. Era capaz de provocar cambios, de influir en las decisiones que afectaban vidas. Detrás de la corbata y el traje de prestigio había un ser humano que anhelaba dejar una huella positiva. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había más en juego que ganar un juicio. Había una vida en juego. Valentina merecía más que un abogado que buscara reconocimiento. Aquella rutina de trabajo que él había aceptado como constante, ahora le pareció trivial comparada con la esperanza que podía devolverle a esa niña. Su discurso culminó en un clamor por justicia. ¿Es el poder del dinero lo que debe decidir el futuro de una niña?, imploró, dirigiéndose al juez. ¿O deberíamos valorar la dignidad humana y el derecho de cada niño a un hogar seguro? Hubo un silencio reverente en la sala, y en ese instante su mente dio un giro. La verdad dentro de él resplandecía, como un faro en la oscuridad. El juicio continuó, pero en vez de sentirse perdido en el laberinto interminable de sus emociones, Alejandro comenzó a absorber la energía de aquellos que lo rodeaban. Su colaborador, una abogada junior entusiasta, lo apoyaba con gestos sutiles y sonrisas alentadoras. Él, por su parte, decidió involucrarse más en el proceso, compartiendo sus conocimientos y alentándola a aportar sus ideas. Esa dinámica empezó a transformarlo, dando sentido a su papel no solo como noble defensor, sino también como mentor. La idea de mentoría surgió como una revelación. No solo tenía el potencial para cambiar la vida de Valentina, sino también podía influir en los demás. La comunidad de abogados, con su enfoque competitivo y egoísta, se empezó a revelar como un lugar donde podía marcar la diferencia. La humanidad de su trabajo se convirtió en su prioridad, y así comenzó a modificar su forma de interactuar con colegas, buscando conexiones auténticas. Sin embargo, sus decisiones no vinieron sin riesgos. La presión de sus superiores en el bufete aumentaba a medida que se atrevía a desafiar las normas establecidas. Alejandro, enfrentando su miedo de no ser aceptado, tuvo que confrontar su pasado. Se sintió como un niño nuevamente, un niño que no quería decepcionar, pero finalmente decidió que la decepción no vendría de la verdad, sino de la conformidad. Pero cuando todo parecía alinearse en una dirección positiva, un antiguo amigo de su padre apareció en escena, confrontándole con secretos enterrados y promesas viejas que podrían cambiar el rumbo de todo lo que había construido. El coraje y la moralidad que había recuperado en el tribunal ahora se ponían a prueba.
El momento culminante se acercaba y Alejandro se encontraba al borde de un abismo emocional. ¿Tendría el valor para permanecer firme en su nueva convicción o se dejaría arrastrar por las viejas ataduras de su pasado? La pregunta floteaba en el aire, desafiándolo a tomar una decisión que podría definir no solo su carrera, sino su esencia misma. El movimiento del destino estaba a un paso de desatarse, y Alejandro lo sabía. ¿Podría enfrentar la verdad que le acechaba y salvar a Valentina de un futuro incierto? La noche anterior al juicio crucial, Alejandro se vio atrapado en sus propios pensamientos. Las llamadas del antiguo amigo de su padre resonaban en su mente como ecos de un pasado del que había tratado de apartarse. Cuestionó su propia integridad y lo que significaba realmente ser un abogado. A pesar de la nueva convicción que había adquirido, la sombra de su historia familiar y los secretos que ocultaban detrás de ella amenazaban con arruinar su esfuerzo por forjar un camino solidario. En la sala del tribunal llegó el día del juicio. Una atmósfera tensa envolvía el ambiente. Las miradas de los asistentes se clavaban en él y Alejandro sintió cómo la presión aumentaba con cada instante que pasaba. Respirando profundamente, se obligó a recordar la razón por la cual había elegido ser abogado, para ayudar a aquellos que no podían defenderse. Frente a él, la vida de Valentina pendía de un hilo, pero su mente insistía en recordarle lo que podría perder si decidía enfrentarse a su pasado. La presencia de Valentina en la sala, con su mirada curiosa, hizo que un nuevo impulso brotara en él. A pesar de las dudas, Alejandro decidió no dejar que el legado de su padre lo definiera. Con determinación, se enfocó en el caso, cada vez más convencido de que podía construir un futuro más digno para Valentina y para sí mismo. Su abogada junior lo animaba desde la esquina, y Alejandro se sintió como parte de un equipo por primera vez. El testimonio sobre la vida de Valentina desnudó las injusticias que enfrentaban muchas familias. Alejandro escuchó atentamente mientras su colega expuso los hechos, y su espíritu combativo se encendió aún más. Cada palabra era un recordatorio de que su lucha no era solo legal, era moral. Sintió que sus desafíos estaban entrelazados con los de millones de personas que enfrentaban adversidades similares. Cuando llegó su turno, Alejandro se levantó. La confianza que había recuperado lo envolvía. A medida que expuso su alegato, transformó la mente del juez y los jurados al enfatizar la vulnerabilidad de Valentina. Sin embargo, incluso en medio de su creciente impulso, no podía sacudirse la inquietud que provocaban las palabras de su viejo conocido. Después de su declaración, decidió buscar respuestas. Necesitaba enfrentarse al pasado que había tratado de ignorar. Metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta, caminó hacia el café cercano al tribunal donde su amigo lo había citado. El encuentro lo llenaba de ansiedad. Cuestionamientos atacaban su mente. ¿Qué secretos revelaría? ¿Causarían esto más daño que bienestar en su vida? Al entrar en el café, el corazón le latía con fuerza. No obstante, había algo elevado en enfrentar sus demonios. Tenía que conocer esa verdad para poder liberarse, para salir fortalecido de aquel encuentro. Sus pasos eran más firmes a medida que se acercaba a la mesa donde esperaba su amigo. «Hola Alejandro, me alegra que hayas venido», dijo su antiguo conocido con una sonrisa que parecía más una máscara. El aire de tensión se volvió palpable conforme Alejandro se sentó frente a él. Sus ojos no podían escapar del peso que cargaba esa conversación. «¿Qué es lo que necesitas contarme? Porque yo estoy en medio de algo muy importante», respondió Alejandro, decidido a no dejar que la conversación se desvíe. La revelación que su amigo estaba a punto de hacer podría arruinar todo lo que había construido. La imagen de Valentina y su esperanza brillaba en su mente, pero el temor se plantaba en su corazón. ¿Era él lo suficientemente fuerte para lidiar con este nuevo desafío y proteger a la niña que había llegado a amar en sus defensas? La verdad lo acechaba, y su futuro estaba más en juego que nunca. ¿Podría prevalecer en la próxima batalla que lo aguardaba? La tensión del encuentro se palpaba en el aire. Alejandro confrontó la mirada de su viejo conocido. Su mente zumbaba con preguntas no formuladas.
Su antiguo amigo Carlos tenía en sus manos una parte de su historia que podría desmoronar todo lo que había edificado en su nuevo camino. Cada segundo que pasaba parecía un pequeño ataque en su fortaleza emocional. «Lo que tengo que decirte es sobre tu padre, Alejandro», comenzó Carlos, con un tono que apenas escondía un dejo de piedad. La mención de su padre fue como un puño que le golpeó el estómago. ¿Qué podría haber de nuevo en una figura que había estado ausente durante tanto tiempo, solo dejando un rastro de sombras en su vida? «¿Qué hay de él?», replicó Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. Las experiencias dolorosas de su infancia comenzaron a emerger nuevamente, como si apenas estuviera empezando a rascar la superficie de un viejo recuerdo. Carlos se recargó en su silla, apoyando una mano en su frente mientras pensaba en cómo abordar la revelación. «Hay algo importante. Todo lo que sabes sobre su legado no es lo que parece. Tal vez quieras sentarte». Antes de dejar que la ansiedad lo dominara, Alejandro respiró hondo. Había decisión en él, y sabía que ante cada verdad se ocultaban oportunidades de superación. «Dímelo de una vez, no tengo tiempo para eufemismos. Tu padre tenía una cuenta secreta y un testamento que nunca fue ejecutado», dijo Carlos, con precaución. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, lanzando destellos de confusión y curiosidad. «¿Qué cuentas? ¿Qué testamento? ¿Qué estás diciendo?». Las preguntas brotaban de su ser, mientras la posibilidad de reclamos, tanto económicos como morales, comenzaba a girar en su mente. Con cada revelación, su camino se desenredaba y complicaba a la vez. Carlos siguió. «Había una fundación, un legado que nunca se realizó. Tu padre tenía planes de ayudar a niños como Valentina, pero se detuvo. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Solo sé que hay documentos, y con ellos maneras de reescribir su historia, la tuya y la de ella». Alejandro sintió un torbellino de emociones. La lucha por Valentina, su deseo de forjar un futuro sin el peso del pasado, podría redefinirse con este nuevo conocimiento. Si su padre había querido dejar algo, incluso en un momento de oscuridad, ¿tenía la responsabilidad moral de tomar esas riendas? No podía dejar que esta nueva información alterara sus principios, pero quizás, tal vez, representara una oportunidad de sanación, una vía para construir una nueva identidad, tanto para él como para Valentina. «¿Dónde están esos documentos?», exigió, decidido a explorar cada resquicio de la herencia de su padre. Carlos le dio un vistazo, como si midiera a Alejandro en busca de consolidar su propuesta. Comprendía que, si algo debía cambiar en la vida de Alejandro, debía empezar ahora, pero ese camino no sería sencillo. La verdad podría arrastrarlo de vuelta a su pasado. Mientras se alineaban los pensamientos en su mente, se dio cuenta de que lo que había creído perdido podría ser el inicio de un nuevo capítulo. «Esto puede significar un cambio en mi carrera, un nuevo propósito», reflexionó. La conversación avanzó a velocidad vertiginosa cuando al parecer el tiempo había acelerado su curso. Sabía que tomaría tiempo y valentía redescubrir su papel, aunque de esta revelación podría surgir una historia de redención y compromiso. «¿Pero quién más lo sabe?», preguntó, la responsabilidad aplastando su conciencia. Carlos giró la cabeza, incómodo. «Eso no deberías temerlo. Hay personas que están al acecho. Debes actuar rápido». Era un ultimátum. Alejandro sentía la presión aumentar, intensificando aún más la lucha interna por decidir qué camino tomar. Pronto, la seguridad que había empezado a construir podría verse amenazada. Mientras salía del café, una pregunta resonaba en su mente como un tambor. ¿Podría confrontar no solo la historia de su padre, sino la suya propia? La respuesta parecía más lejana que nunca, y el futuro se volvía incierto. El eco de su abuelo lo susurraba desde el fondo. ¿Realmente podía enfrentarse a sus demonios? A medida que se alejaba, se dio cuenta de que el juicio estaba lejos de haber terminado. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de salir a la luz o se perdería en los oscuros laberintos de su legado? El aire frío de la calle atravesó a Alejandro como un recordatorio implacable de la realidad que enfrentaba. A medida que se alejaba del café, el zumbido de su mente se apagaba en favor de una creciente claridad. Tenía un camino que recorrer, pero la expectativa de conocer el legado de su padre lo llenaba de un fuego renovado. La imagen de Valentina apareció de inmediato en su mente. Esa niña, símbolo de esperanza que había llenado su vida de propósito.
Si todo lo que había descubierto era cierto, allí podría haber una oportunidad genuina de cambiar la vida de ella y la suya. Sin más dilaciones, su decisión se fue asentando. Debía encontrar esos documentos, y debía hacerlo rápido. En su primer impulso, Alejandro pensó en la fundación mencionada por Carlos. ¿Dónde estarían esos documentos?, se preguntó mientras decidía dirigirse a la casa de su padre. Cada paso hacia allí era una mezcla de ansiedad y determinación. Los ecos de una infancia turbada le susurraban al oído, pero no podía permitir que esos fantasmas lo desviaran. Esta era su oportunidad. Al llegar a la casa, el lugar le resultaba extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. La fachada descolorida recordaba viejos tiempos, pero habían pasado tantos años que la nostalgia había dejado de doler. Empujando la puerta, la Madela chirrió como un quejido de bienvenida. Se sintió como un intruso en su propia historia, pero cada rincón de la casa le hablaba de un pasado que debía develar. Comenzó a revisar el lugar, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. El sonido del papel que crujía bajo sus manos evocaba recuerdos, pero rápidamente se obligó a centrarse. Comenzó a abrir cajones y explorar armarios, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con la fundación. Esto no es solo un legado monetario, reflexionó, mientras llenaba su mente de planes. Es una oportunidad para redescubrir no solo a mi padre, sino lo que puede ser mi vida. Los minutos se convirtieron en horas. La frustración comenzaba a acumularse. ¿Y si no había nada? ¿Y si todo esto era un engaño? Pero al abrir un viejo escritorio, un pequeño cuaderno de cuero llamó su atención. Su corazón dio un vuelco mientras lo sostenía, empujando a un lado la duda. Este podría ser el portal a la información que necesitaba. Las páginas estaban llenas de caligrafía pulcra, llenas de ideas sobre la fundación. Alejandro sintió un alivio momentáneo, mezclado con la angustia de lo desconocido. Notas sobre niños soñadores, proyectos que nunca vieron la luz, y la mención de donaciones que nunca se concretaron. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que su padre también había sido un soñador, atrapado en su propia trampa de desilusión. Si pudiera cumplir con esto, transformar ese sueño en realidad, pensó con creciente determinación. La presión del tiempo lo tocaba, sí, pero también se alimentaba de un deseo profundo de darle a Valentina y a sí mismo el futuro que merecían. Pero su mente se alertó de inmediato. No era solo una cuestión de encontrar documentos, también se trataba de enfrentarse a los peligros que acechaban. Carlos había mencionado a otros, y la posibilidad de un conflicto era inminente. Sus pensamientos se centraban en cómo ejecutar aquello que había planeado. En ese momento, Alejandro experimentó una revelación. Su segunda historia no debía ser una carga, sino una plataforma para el cambio. Por primera vez en años, Alejandro sintió que podía enfrentarse no solo a su pasado, sino construir una nueva identidad, moverse en los círculos que había evitado, involucrarse con aquellos que podrían ayudarle a hacer realidad el legado de su padre. ¿Seré capaz de hacerlo?, se cuestionó, el eco de su propia voz resonando como un mantra. Cerró el cuaderno mientras una ola de determinación lo inundaba. Sin embargo, el pasado no siempre permite el fácil olvido. La figura de su padre quedaba en un lugar intermedio entre admiración y resentimiento. Ahora se le ofrecía una posibilidad de reconciliación. Fuera, el cielo comenzaba a oscurecer, una lluvia fina empezó a caer, y Alejandro dio un paso atrás para salir de esa casa. No sabía exactamente qué le esperaba, pero el camino estaba trazado. Mientras se alejaba, otra pregunta surgió en su mente. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para cumplir con ese legado? La respuesta podría marcar un antes y un después en su vida. La certeza era clara, la historia de su padre era solo el inicio. Su propia historia estaba a punto de reescribirse de maneras que aún no podía imaginar. Pero al mismo tiempo, sabía que debía estar preparado para las consecuencias de su elección. La noche se cernía sobre él, y más allá de la oscuridad, una nueva batalla lo aguardaba. ¿Sería capaz de trazar la frontera entre el pasado y el futuro, o se vería atrapado una vez más en los laberintos de su herencia? La lluvia comenzó a caer con más fuerza,
pero Alejandro todavía podía sentir el calor de la determinación que había despertado en su interior. Cada gota que le golpeaba el rostro era un recordatorio de que estaba a punto de sumergirse en un mundo que había evitado durante demasiado tiempo. En la penumbra, su mente empezó a formular un plan. El primer paso era contactar a Carlos, quien había sido una especie de aliado. Sabía que la información recopilada en el cuaderno era solo el núcleo de lo que necesitaba. Aquella fundación parecía haber dejado más huellas de las que el padre de Alejandro había compartido. La idea de que su padre había soñado con algo más grande, que había querido contribuir al bienestar de otras vidas, era un rayo de esperanza que le inspiraba. Mientras caminaba bajo la lluvia, la imagen de Valentina no se desvanecía. Su risa resonaba en su mente, y se dio cuenta de que su misión no solo era recuperar lo perdido, sino enfrentarse a sus propios demonios. La incertidumbre sobre su capacidad para tomar el control de la situación crecía en él, generando un hilo de duda que necesitaba cortar. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla contrastando con el tono gris del cielo. Necesitaba información, contactos con los que hablar y sobre todo un enfoque claro. Preparó un documento con todos los puntos clave que había encontrado en el cuaderno, un archivo que condensaba el peso de su legado y el futuro que quería construir. En el proceso, recordó la faceta de su padre que siempre había ignorado. Un idealista, un constructor de sueños que nunca encontró el camino para realizarlos. ¿Era esa su herencia? ¿Sentirse atado a las sombras del fracaso ajeno? ¿O encontrar la forma de transformarlo en un legado de éxito y realización personal? Alejandro se negaba a ser un prisionero del pasado, y con cada palabra que escribía se sentía más liberado. Sin embargo, sabía que este camino no estaba exento de peligros. Carlos había advertido sobre personas con intereses oscuros que habían estado involucradas con la fundación, aquellos que probablemente verían en Alejandro una amenaza y no una oportunidad. Era un riesgo que debía evaluar, y su mente comenzó a planear cómo podría protegerse. Un par de horas más tarde, después de recopilar toda la información posible, decidió enviar un mensaje a Carlos. «Necesito hablar contigo», escribió con brevedad y urgencia, contemplando la posibilidad de que el encuentro pudiera ser más seguro en un espacio donde pudieran hablar abiertamente. El tiempo transcurrió lentamente mientras esperaba una respuesta. Mientras tanto, reflexionaba sobre lo que realmente quería lograr. No se trataba solo de conseguir documentos perdidos o alcanzar un cierto estatus. Algo mucho más profundo había comenzado a nacer en su interior. Deseaba ser el arquitecto de un futuro brillante, no solo para Valentina, sino también para él mismo, con la esperanza de reconciliarse con todo lo que había significado su padre. Cuando finalmente sonó su celular, el mensaje de Carlos iluminó la pantalla. «Nos vemos mañana en el viejo bar. Quiero saber más». Con el corazón acelerado, Alejandro se sintió absorbido por la mezcla de ansiedad y emoción. Era una invitación a proteger su búsqueda, a desafiar a esos oscuros antagonistas y a cimentar un nuevo camino. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina. De repente, como si el cielo respondiera a su decisión, la lluvia cesó y dejó atrás un silencio repentino. Sintió que, en ese momento, la oportunidad se volvió palpable. Alejandro comprendió que estaba a un paso de un cambio real, y aún con el temor recorriendo su espalda, sintió que la libertad de su futuro dependía de la acción que estaba a punto de tomar. Lo que más lo inquietaba era la intuición de que el verdadero reto no era solo enfrentar el legado de su padre, sino atreverse a asumir el rol que siempre había soñado. ¿Le permitiría la vida reescribir su historia? ¿O caería nuevamente en las trampas del pasado? La noche había comenzado a disiparse, pero la batalla personal apenas comenzaba. Alejandro cerró los ojos un momento y formuló un mantra en su mente. «No más sombras, solo luz». Con esa afirmación, salió de casa, dispuesto a enfrentar lo que vendría. La pregunta que lo asfixiaba ahora era, ¿qué consecuencias debería afrontar para finalmente dar ese paso al frente? Mañana, en el bar, podría escuchar el eco de una respuesta que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente, se presentó con un cielo despejado, una fresca brisa barría las calles, y Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo la ligereza de la atmósfera contrastaba con el peso de su misión. La idea de encontrarse con Carlos en el bar le provocaba un cúmulo de emociones. La ansiedad se entrelazaba con la anticipación.
Había dejado atrás la sombra de la duda, pero no podía escapar del eco persistente de lo desconocido. Mientras se preparaba, reflexionaba sobre su objetivo. No se trataba simplemente de recuperar documentos o buscar venganza contra quienes habían dañado a su padre, era la búsqueda de su propia identidad. Esta convicción se iba solidificando en una necesidad de independizarse del pasado, de la historia de su familia que estaba marcada por fracasos. Alejandro deseaba redefinir ese legado, convertir esa herencia de dolor y pérdida en un motor de cambio. Al llegar al bar, su mirada recorrió el ambiente. Las luces tenues y el murmullo de conversaciones creaban un ambiente acogedor, pero para él, sentado a una mesa, el mundo externo era solo un ruido de fondo. Cuando Carlos apareció, con el rostro serio y la mirada fija, Alejandro sintió que el momento se tornaba crucial. «Espero que esta información sea útil», dijo Carlos, sin preámbulos, mientras deslizó un pequeño sobre por la mesa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. Ese sobre podía contener la clave para desentrañar muchos misterios, pero también era una puerta a un posible peligro. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro, halló documentos y fotos que revelaban conexiones con personas influyentes en el ámbito de la fundación. Reconoció rostros que había visto en la investigación, hombres y mujeres que parecían moverse en las sombras de un mundo que Alejandro apenas comenzaba a comprender. Pero lo que lo dejó verdaderamente paralizado fue una pequeña carta, firmada por su padre, donde se mencionaba a una niña especial, la niña que debe ser protegida a toda costa. Esa revelación encendió un nuevo sentido de urgencia en su interior. ¿Quién era ella? ¿Qué la hacía tan importante? Algo fundamental se movía dentro de él. Debía encontrarla y entender el papel que había jugado en el legado de su padre. Era la primera vez que sentía que podía conectar su historia personal con el ámbito más amplio de su misión. No solo era un viaje hacia el pasado, era un camino hacia el futuro. Para Alejandro, esa búsqueda prometía no solo revelaciones sobre su padre, sino también la construcción de una historia que incluía a los que vendrían después de él. En su mente, la imagen de Valentina florecía con fuerza. Cada toma de decisión ahora también implicaba un compromiso con ella, una promesa tácita de que él sería un modelo a seguir, un ejemplo de confrontación y valentía. Mientras intercambiaban información, Carlos hizo una mueca. «Cuidado, Alejandro, hay quienes no quieren que esta verdad salga a la luz», advirtió, aumentando la tensión en el ambiente. La realidad de la situación se aferrojó en su mente. El legado no sería solo un desafío emocional, también lo expondría a peligros reales. Al despedirse de Carlos, Alejandro sintió que el peso de su herencia comenzaba a transformarse en un impulso renovador. Tenía el poder de ser el protagonista de su propia historia, el constructor de su destino. Esa determinación se encendía cada vez que pensaba en la niña, en su misión de protegerla y descubrir la verdad que su padre había dejado atrás. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía hacerlo solo. La búsqueda de ayuda podría ser su siguiente paso, pero ¿qué tipo de aliados buscaría? La línea entre amigos y enemigos comenzaba a difuminarse en su mente, cada decisión implicaba consecuencias profundas. Mientras abandonaba el bar, la niebla del pasado se levantaba un poco, abriendo un camino desconocido ante él. Sabía que lo que se avecinaba requeriría no solo valor, sino también astucia. Con el corazón en un puño, Alejandro dio un paso hacia adelante, listo para descubrir no solo quién era su padre realmente, sino también quién estaba destinado a ser. En su camino a casa, la pregunta resurgió como un eco constante. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por descubrir la verdad que cambiaría su vida para siempre? El futuro se dibujaba incierto, pero Alejandro sentía en lo más profundo que era hora de enfrentarse a una revelación que podría alterar todo lo que había creído hasta ahora. Alejandro se dirigía a casa, pero su mente no encontraba paz. Las imágenes de los documentos, las palabras de su padre y la misteriosa figura de la niña lo arrastraban hacia un abismo de preguntas. Cada paso se sentía cargado de un nuevo propósito, una determinación renovada que vibraba en su interior, listando nuevamente sus prioridades. Tenía que actuar, pero su plan aún era difuso. Primero, necesitaba más información. En el camino, decidió que buscaría pistas sobre esa niña. No había tiempo que perder.
Abrió su teléfono y comenzó a buscar en línea, sumergiéndose en redes sociales, foros relacionados con la fundación y cualquier referencia que pudiera arrojar luz sobre el pasado de su padre. Había un mundo digital lleno de conexiones, y Alejandro se sentía como un explorador en territorios inexplorados. Cada clic, cada enlace, lo acercaba un poco más a la verdad. Mientras escudriñaba la información, se dio cuenta de que su padre no solo había sido un hombre común. La fundación que había construido era un laberinto de relaciones complicadas, de compromisos y secretos. Empezó a reconocer los nombres que habían estado ocultos en el subtexto de los documentos que había recibido. Salones de discusión, conferencias y eventos donde el poder se mueve en la penumbra. Pero más que eso, había un sentido de poder recién adquirido. Alejandro comprendía que ser parte de esta historia no era solo heredar un nombre, podía convertirse en un actor principal de su propio relato. El primer paso en su renacimiento personal fue contactar a aquellos que habían estado cerca de su padre. La búsqueda de aliados tendría que ser estratégica. Alejandro sabía que no podía dejarse llevar por la emoción impulsiva. Cada contacto era una jugada en un juego más grande. Durante esa noche, formuló un listado de personas que podrían ser cruciales para su búsqueda. No solo por la información, sino también por el apoyo emocional de quienes comprendieran las sombras de su historia. Al día siguiente, Alejandro se sentó en su cocina con un café humeante y un cuaderno. Empezó a anotar las preguntas que necesitaba responder. ¿Quién era la niña? ¿Por qué su padre la había mencionado? ¿Qué amenazas lo habían llevado a protegerla? Una oleada de energía lo invadió. La duda se transformaba en curiosidad y la incertidumbre en determinación. Había descubierto un nuevo yo, un Alejandro que no solo actuaba por impulso, sino que pensaba estratégicamente, guiando sus movimientos con inteligencia. Al final del día, mirándose en el espejo, se dio cuenta del cambio que se había gestado en él. Su reflejo mostraba un rostro más decidido, con una chispa de claridad y propósito en sus ojos. Se prometió a sí mismo que no solo encontraría la figura de la niña, sino que también se sumergiría en la historia de su padre. Era la oportunidad de desenmarañar los secretos y escribir su propia narrativa. Sin embargo, el peso de lo que estaba por descubrir seguía oscureciendo su mente. ¿De qué manera su vida cambiaría al conocer a esa ¿niña? Y más inquietante aún, ¿qué pasaría si las fuerzas que habían amenazado su legado aún estaban al acecho? Al día siguiente, Alejandro se preparó para hacer su primera llamada. Al otro lado de la línea, esperaba una voz que podía definir el destino de su búsqueda. Había llegado el momento de dar un paso hacia lo desconocido. Pronto descubriría que algunas verdades son más oscuras de lo que se imagina, y que, a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. Alejandro se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Estaba claro que su vida había alcanzado un punto de inflexión. Ya no era solo el hijo del difunto fundador de una renombrada fundación. Ahora estaba en una búsqueda personal que podía cambiar el rumbo de su historia. Se sentó a la mesa, el café humeante frente a él, y revisó sus notas. La primera llamada debía ser a un antiguo colaborador de su padre, alguien que había estado en la primera línea de muchas decisiones importantes en la fundación. Los nervios comenzaron a aflorar. La posibilidad de descubrir detalles sobre la niña era emocionante, pero también aterradora. La voz al otro lado podría poseer el primer fragmento de la verdad en un rompecabezas que se hacía cada vez más intrincado. Tomando aire, sofocó la duda y marcó el número. Cuando la voz familiar sonó al otro lado, su corazón se aceleró. Se presentaron brevemente, en un tenso intercambio de cordialidades. Sin embargo, Alejandro sentía el peso de las preguntas no formuladas, esas que lo habían perseguido desde la noche anterior. Al principio, el interlocutor era cauteloso, no quería revelar más de lo necesario, pero Alejandro se armó de valor, guiando la conversación hacia temas de la infancia de su padre. Se alineó con la estrategia que había trazado, formular preguntas abiertas y dejar que el hombre llenara los silencios. Después de unos momentos que se sintieron eternos, finalmente llegó la mención de la niña. Tu padre siempre fue un protector, especialmente de aquellos que no podían defenderse. Hay gente que no aceptaba su compromiso con esa causa, dijo el colaborador.
su voz cargada de un énfasis que despertó la curiosidad de Alejandro. La mención de aquellos que no podían defenderse resonó profundamente en su mente. La conexión con la niña se hacía más palpable, pero también más enigmática. Su padre no solo había estado involucrado en su vida, sino que había estado dispuesto a asumir riesgos significativos por ella. La conversación se tornó más tensa y peligrosa. Alejandro sintió que se asomaba al abismo de una historia oscura, una que requeriría toda su fortaleza y sabiduría. Decidido a profundizar, Alejandro se despidió con la promesa de que esa no sería la última vez que se comunicaran. Colgó el teléfono con la sensación de no haber hecho lo suficiente, una marca de frustración y determinación a partes iguales. Estaba ansioso por encontrar más respuestas, pero también comprendía que cada revelación podría conectar una línea del presente a un pasado cargado de sombras. Pasó el resto del día revisando documentos antiguos de la fundación, buscando pistas que lo guiaran. Mientras descifraba las anotaciones escritas a mano de su padre, empezó a vislumbrar un patrón. Encuentros secretos, referencias crípticas a alianzas y traiciones, y una red de contactos que parecían moverse en la penumbra de la legalidad y la moralidad. Cada nuevo dato no solo lo acercaba a la niña, también lo enfrentaba a la realidad de que su padre había estado expuesto a riesgos que él ni siquiera podía imaginar. Conforme avanzaba la noche, el ambiente en su hogar se tornó más pesado. La conexión emocional que sentía hacia el misterio de la niña lo impulsaba, pero también lo llenaba de angustia. Había un dilema moral que comenzaba a formarse en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por alguien cuya vida desconocía solo porque su padre había hecho lo mismo? Al mirar su reflejo en la ventana, se dio cuenta de que las decisiones que estaba tomando convertirían su vida en un terreno incierto. Era un nuevo Alejandro, uno que estaba dispuesto a enfrentarse a las verdades ocultas. Pero la pregunta aún permanecía sin respuesta. ¿Podría manejar las consecuencias de descubrir lo que realmente había detrás del legado de su padre? Con el peso de esa incertidumbre rondando en su mente, tomó una decisión firme. Al día siguiente se reuniría con otra de las personas de su lista, alguien que había sido parte de una era dorada de la fundación. Un nuevo diálogo podría abrir puertas, pero también crear más preguntas. Alejandro estaba listo para el siguiente paso, aunque sabía que cada avance podría llevarlo más allá de lo que jamás había esperado enfrentar. La mañana siguiente enfrentaría la posibilidad de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿De verdad estaba preparado para el peso de la verdad que podría descubrir? Mientras el sol empezaba a filtrarse por la ventana, su corazón latía con fuerza. La búsqueda apenas comenzaba y cada decisión podría tener un impacto irreversible en su vida. La búsqueda de la verdad alcanzó su clímax cuando Alejandro se adentró en la sala de reuniones del antiguo socio de su padre, un hombre que había sido un pilar en la fundación. Las paredes estaban adornadas con fotografías de logros pasados, reflejos de un tiempo en el que todo parecía posible. Sin embargo, para él, cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido. El peso del legado comenzaba a ser un fardo que estaba dispuesto a levantar. ¿Por qué buscas a la niña?, preguntó el viejo socio, sus ojos destilando curiosidad y elocuencia. Alejandro sintió que, más allá de la pregunta, estaba evaluando su carácter. Había un reconocimiento en la mirada del hombre, como si, por fin, vio en él un atisbo del hijo que había querido crear. Quiero entender mi historia, y la de mi padre. No puedo hacerlo si permanecen ocultas las verdades, respondió Alejandro, su voz firme y decidida. En el fondo, supo que no solo emprendería un viaje hacia el descubrimiento de la niña, sino que iba a desenterrar las raíces de su propia vida. El hombre se reclinó en su silla. Una respiración profunda lo precedió y comenzó a relatar la historia de su padre y la niña. Importantes decisiones habían sido tomadas en su nombre y cada una de ellas había tejido un fino hilo entre sus destinos. La fundación había comenzado como una promesa de esperanza, pero había estado marcada por oscuros secretos que habían afectado la vida de muchos, incluyendo a dicha niña. Ella es la representación de lo que tu padre siempre quiso defender, un alma inocente que, debido a circunstancias fuera de su control, se ha visto atrapada en un ciclo de injusticias, explicó el socio, sus palabras reverberando en la mente de Alejandro. A medida que hablaba, la imagen de Valentina se hacía más tangible, más real. Era una voz que clamaba por ser escuchada.
Ese momento dejó una marca inquebrantable en Alejandro. Finalmente, todo encajaba. Las acciones de su padre y su decisión de proteger a la niña ahora tenían sentido. Se le revelaba una responsabilidad que trascendía su vida actual. Había llegado el momento de convertirse en el héroe que su padre no pudo ser. Con el corazón latiendo enérgicamente, Alejandro sintió que todo el peso de su herencia comenzaba a transformarse en un impulso positivo, en una misión. Se comprometió a filtrar la oscuridad y, quizás, a crear una estructura donde la injusticia no tuviera lugar. A partir de ese encuentro, Alejandro alzó la vista hacia el horizonte, donde cada día se abría un nuevo camino para él y para Valentina. Se haría cargo de la fundación, comenzaría a realizar los sueños que su padre había fraguado, y restauraría la esperanza no solo en su vida, sino en la de aquellos que aún luchaban contra adversidades. Tomar el control de su futuro no sería sencillo. Sabía que había corrientes detrás de la fundación que no aceptarían un cambio de liderazgo, ahora que todo parecía angustiosamente más claro. Pero, con cada día que pasaba, su determinación se volvía más fuerte. No solo estaba dispuesto a enfrentarse a los retos profesionales, sino a desterrar la soledad que le había perseguido. Valentina se convirtió en su faro. Ella le recordaba la razón detrás de cada decisión que tomaba. Al convertir los mensajes crípticos en acciones concretas, se le ayudó a entender la agónica red de promesas incumplidas que su padre había dejado. Cuando finalmente puso su plan en marcha, buscando el apoyo de aliados que compartieran su visión, se sintió nuevamente vivo. Su viaje hacia la verdad lo había moldeado en una persona más fuerte, más compasiva, con una clara misión en el horizonte. Alejandro se dio cuenta de que al proteger a Valentina, también se estaba defendiendo, encontrando su identidad como abogado y como ser humano. Convertirse en la voz de quienes no podían hablar por sí mismos ya no era solo un deseo abstracto, era una realidad palpable ante sus manos. El juicio final, en el que se decidiría el futuro de Valentina, se acerca, y con ello su última oportunidad de obtener justicia. En esa sala del tribunal, frente a un juez y un jurado, sabía que no solo defendía a una niña, defendía un legado, el suyo y el de su padre. Al mirar a Valentina en el estrado, vio el reflejo de sus propias esperanzas. La elección estaba clara, una vida dedicada a la justicia que su padre había querido, una vida en la que él podría finalmente sentirse completo. La transformación ya estaba sucediendo, y Alejandro tenía la firmeza de que no solo ganaría el juicio, ganaría un significado nuevo en su existencia, dejando atrás la soledad que había consumido su alma. Ahora entiende que no necesita ser un millonario solitario. Ha encontrado su propósito, y con esa luz al final del túnel se siente completo. La historia de la niña y su padre ahora era la suya, y lo que se avecinaba era un futuro lleno de esperanza y redención. La historia había cerrado un ciclo, y un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Pero para Alejandro, esa era solo la primera de muchas victorias por venir. Hoy mismo comienza su verdadera aventura. No esperen ni un segundo más para compartir su viaje y unirse a esta emocionante transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son la razón por la que estas historias cobran vida.